como pensarían de que llegan en un almacén de ropa que la gente llega a mirar, no. O sea, tiene que salir a buscar ese tipo de negocios y a gestionar esos recursos. Lo que señala Francisco son prácticamente lo que se conocen como reservas, y las reservas van encaminadas a eso, porque es que ¿qué puede pasar? Que de un momento a otro se dañaron 3 computadores en la oficina. 3 computadores pueden ser 6 millones de pesos. Hay que comprarlos. Entonces, todas esas cosas es una previsión que hay que hacer en los buffets. El objetivo de los videos es precisamente eso, que uno cree que listo, yo salgo de abogado y voy, soy el empleado y todo, y no me tengo que preocupar por más. No, hay que preocuparse por mucho más. Y entre más gerencia tiene uno, más tiene que preocuparse por ese asunto. Listo. No sé qué otra, no se afloja, Camila. Esto, no, se afloja y les voy a mandar otros incluso más largos para que tengan ahí, estén ocupados. Eh, entonces esa es como la finalidad. No sé si algún comentario adicional. Profe, yo quisiera decir algo Dime. sobre eso y es que a mí me gustaron mucho los dos videos y más porque siento que se ven más efectuados en escenarios cuando el abogado es independiente, aun cuando en un juzgado o sí en escenarios públicos puede ser para que sea una situación más eficaz. Cuando el abogado es independiente, muchos de nosotros hemos dicho que queremos litigar o que no queremos trabajar para el Estado ni para nadie, sino que queremos, digamos, ejercer la independencia, hace que uno pueda ver muchas otras aristas de la situación. Y justo como usted lo decía, es muy distinto yo simplemente saber que debo responder, por ejemplo, en un cargo, cuando estoy en un cargo público, a saber que tengo una oficina y que tengo que pagar gastos de la oficina y que tengo que pagar el arrendo de la oficina y que de alguna manera tengo que hacer que produzca dinero mi juzgado. O sea, de alguna manera tengo que hacer que produzca, digamos que no me puedo sentar a esperar a que salga el proceso. Entonces, yo siento que el video fue muy provechoso, a mí personalmente me gustó mucho. Pero bueno, perdón, una pregunta. Yo les hice mención de las responsabilidades que podían tener los abogados en su ejercicio profesional, o eso no lo hemos hablado, No, no, ¿no? no. Era más Listo. como No, la... no, no, pero está bien, sino que acorde con lo que me dice Gabriela, voy a arrancar la clase con un aspecto relacionado con eso. No sé si alguien tiene una... Gracias, Gabriela. No sé si alguien tiene otra opinión o arranco. Profe, no es una opinión, es que será que tú me aceptas, es que estoy desde el celular, pero quiero meterme en el computador, será que tú me puedes aceptar, Sí, por pero favor. no me ha llegado nada. Ahí me sale una vez, pero no me ha salido, Harold. Ay, ahí estoy, bueno, lo voy a enviar otra vez. Listo, a ver. Listo. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión con todo esto? Reitero, yo sé que a ustedes les encanta es que les enseñen códigos. O sea, a ustedes la felicidad de ustedes son los códigos y la ley y el artículo y eso. Pero reitero, hacen de la nueva eso porque muchas veces el ejercicio profesional del abogado no se centra en eso nomás. Y parto de la base de algo que dice Salma y luego voy a ir a unos puntos que hablaba Francisco y voy a abordar la clase de hoy en ese sentido. ¿Qué sucede en relación con la responsabilidad de los abogados? Es decir, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como abogados en nuestro ejercicio profesional? Entonces, ahí hay que hacer una aclaración de pronto un poco coloquial. Me voy a ubicar acá en la presentación. ¿Por qué razón? Porque es que yo siento, y eso no es un pensamiento equivocado, que cuando uno no tiene de por medio, no está comprometiendo su propio patrimonio, pues uno está más tranquilo. Creo que es más o menos la idea que señala Salma, porque pues uno dice, pues yo soy empleado público, papá Estado paga, y yo no me estoy preocupando tanto por tener que ir a buscar los recursos. Creo que es una visión que uno tiene en ese principio. Pero lo que pasa es que cuando usted también es empleado, la responsabilidad es mayor porque usted maneja los recursos ajenos. Administrar mis recursos
no tiene problema, porque si yo me como mis recursos, los malgasto o algo, es mi patrimonio, son mis recursos. Pero si yo tengo a cargo recursos de otras entidades, recursos ajenos, recursos del Estado, la responsabilidad es mucho más delicada. Entonces me parece importante lo que dice Salma para hacer la aclaración, y es porque la responsabilidad puede ser incluso muchísimo mayor cuando uno es empleado que cuando uno es funcionario, cuando uno es independiente. Porque reitero, lo peor que puede pasar es que se quiebre tu bufet y cierras el negocio y se acaba. Pero si el tema es una afectación patrimonial al Estado, la responsabilidad puede ser mucho mayor. Entonces ese tema lo íbamos a tocar mucho más antes, mucho después, perdón, pero voy a arrancar explicando algo en relación con eso desde esa visión empresarial como tal. Perdón. Listo. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿A qué responsabilidades se enfrenta un abogado en el ejercicio profesional? ¿Y qué responsabilidades dependen de ser abogado como tal? Es decir, de su conocimiento jurídico, y qué responsabilidades dependen de su manejo administrativo. Eso es lo chocante, porque nos vamos a dar cuenta que la mayoría de responsabilidades no se derivan de su manejo como abogado, de su comportamiento como abogado, sino derivan de su comportamiento como administrador en ese evento. Entonces, primero que todo, la responsabilidad como administrador es bastante grande. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes ya lo vieron, porque ustedes ya pasaron sexto semestre. Responsabilidad de administradores. Si usted como abogado es representante legal de una entidad, la administración que tiene le genera una responsabilidad bastante fuerte. Entonces, ejemplo, si aquí a mañana Yadira trabaja para una empresa privada y como la nombran subdirectora jurídica, y como subdirectora jurídica la hacen aparecer como representante legal de la empresa, la responsabilidad es gigante, es bastante grande. Y la responsabilidad va a derivar no propiamente de sus decisiones como firmar un contrato, dar un concepto, por eso también puede tener responsabilidad, sino sus responsabilidades van a ser de carácter administrativo, en ese sentido. Entonces, la responsabilidad administrativa es una responsabilidad que sufren uno como administrador, sobre todo en el sector privado, y es bastante fuerte, es bastante importante. Es más, esa responsabilidad implica que ustedes, o que uno entra a responder con su propio patrimonio por lo que hace. Un ejemplo más sencillo: de aquí a mañana, digamos que eh, alguno de ustedes decide convertirse en administrador de un conjunto cerrado. Entonces yo sé que alguno dirá, uy, no, eso tan pendejo. Pues yo conozco abogados que tienen 3, 5 administraciones y se empacan 10 millones de pesos al mes. Eso sí, es algo harto, porque ser administrador de un conjunto es aguantarse a todo el mundo molestando. Pero ellos, por su conocimiento jurídico, su conocimiento en propiedad horizontal, se están dedicando a eso. Hay abogados que están creando empresas para prestar servicio jurídico de administración de conjuntos cerrados. A lo que voy es que ahí usted tiene responsabilidad de administrador. Y la responsabilidad de administrador, ustedes la tuvieron que haber visto en sexto semestre en sociedades, y es una responsabilidad bastante fuerte. Si por un problema en un conjunto cerrado de una inadecuada administración se causa un daño, usted puede llegar a responder con su propio patrimonio. Entonces tampoco es tan así como de pronto la percepción que tiene Salma, decir, es que si es mi bufet, yo me comprometo un poco más y estoy más, porque también es como mi bolsillo. Pero ojo, reitero, mi bolsillo yo me lo gasto, pero cuando es el bolsillo ajeno, la responsabilidad es mucho mayor. Entonces, ese es un aspecto de responsabilidad bastante fuerte. Y hay otra responsabilidad derivada de esa gestión administrativa, y es la responsabilidad tributaria, que es una responsabilidad que nos puede recaer a nosotros individualmente
porque eso es algo que ustedes tampoco están sufriendo ahorita, pero apenas empiecen a ganar platica lo van a sufrir, y es que empieza uno a tributar, a pagar impuestos. Yo les decía la vez pasada que si ustedes sabían que uno paga impuestos de industria y comercio cuando uno no es comerciante, pero también hay ciertas cargas, pero adicional a eso, si usted es administrador, gerente, representante legal o alguna empresa, también tiene esa carga tributaria. Entonces, de aquí a mañana usted tiene que estar pilas de la declaración de renta de su bufet, de la declaración renta suya, del pago de impuestos, de todo ese asunto, y eso, por lo menos Harold, que tiene establecimiento de comercio, debe saber que eso es como un relojito. O sea, eso hay que Claro, pagar, eso hay que cumplir, y si cada usted año. no paga, no cumple, tiene sus sanciones. Señor, ¿iba a decir algo, Harold? No, que sí, como usted dice, profe, que cada año le toca a uno. No lo escuchamos, Harold. Epa, Ah, sí, sí, ya lo escucho, ya lo ya, escucho. ya, que cada año más o menos a uno le toca. Exacto, pero son cargas que y uno dice, pues que yo no me formé como abogado para eso, está una responsabilidad. Y es una responsabilidad tan fuerte que no pagar impuestos tiene consecuencias penales, además de multas y demás cosas. Por ejemplo, ¿qué tal que de aquí a mañana ustedes sean representantes legales de un hospital? Puede pasar, hay muchos abogados que son, el gerente del Federico Lleras hoy en día es un abogado, por si no lo saben, del Hospital Federico Lleras. Y por ejemplo, la clínica Minerva, que entró en liquidación y todo, tenía una deuda con la DIAN como de 9.000 millones de pesos. Esa carga es carga administrativa desde el punto de vista jurídico también, pese a que es algo que uno pensaría que no tiene nada que ver con uno. Hay una responsabilidad, y acá me sigo ampliando frente a lo que dice Salma, y es la responsabilidad fiscal, que esa responsabilidad es una responsabilidad muy, pero muy fuerte. No sé si ustedes sepan en qué consiste la responsabilidad fiscal. Creo que algunos que están en consultorio deben tener procesos de responsabilidad fiscal. ¿Alguno lo tiene o alguno sabe? ¿O no? ¿Ninguno? Ok. La responsabilidad fiscal, su nombre lo distrae a uno porque lo haría pensar a uno que tiene que ver con fiscalía, pero no tiene absolutamente nada que ver con la fiscalía. La responsabilidad fiscal es una responsabilidad de naturaleza o de carácter patrimonial, en ese caso. Y es una responsabilidad en la que incurren quienes son gestores fiscales. Y quienes son gestores fiscales pueden ser particulares, pero especialmente son funcionarios públicos que tienen a cargo recursos del Estado. Ejemplos: alcaldes, secretarios de despacho, incluso algunos cargos inferiores, directores y demás, que tienen la función de ser gestor fiscal. Entonces, en ese sentido, les pongo un ejemplo claro, que es un ejemplo que conozco de cerca. Director de salud de la gobernación. Cargo para eso puede ser un abogado, por lo general son abogados. Infortunadamente o afortunadamente los abogados nos ubican en todo lado. Ese cargo pues está, la Secretaría de Salud maneja recursos del sector salud y maneja pagos del régimen subsidiado además. Bueno, la cuestión es que esta persona dentro de sus cargos tiene a su cargo también autorizar o no unos pagos a las EPS, y dentro de esos pagos a las EPS hicieron unos cobros por pacientes que ya estaban muertos. Entonces eso genera un desfalco o un detrimento patrimonial frente al Estado. No estamos hablando de un tema delictivo ni penal, sino simplemente estamos hablando que usted tiene que cuidar centavo a centavo lo que es del Estado. Y por esa situación, la auditoría que hace la Contraloría genera un hallazgo fiscal. El hallazgo fiscal crea genera un proceso de responsabilidad fiscal, y el proceso de responsabilidad fiscal va guiado a demostrar que usted fue una persona que actuó negligentemente, no administró adecuadamente esos dineros y que tiene que pagárselos al Estado. Conclusión del proceso:
condena declarando fiscalmente responsable a X persona, es decir, a pagar la suma de dinero que perdió el Estado con su bolsillo. Entonces ahí uno, con lo que decía ahorita Salma, uno dice, bueno, pues es la plata del Estado, no pasa nada, no pasa nada peor, porque el Estado le inicia a usted el proceso de responsabilidad fiscal y a usted le toca devolver esa platica, que es, de alguna forma, eso tiene un manejo muy político también, pero es una responsabilidad bastante fuerte y no necesariamente usted tiene que tener un cargo gigante para incurrir en esa responsabilidad. Y los procesos de responsabilidad fiscal son muchísimos. Se me hace raro que ninguno de los que están en consultorio tenga uno, porque allá llegan algunos. Pero se da por eso, una mala contratación. Entonces hubo una mala contratación, usted autorizó la contratación, eh, usted autorizó la disponibilidad presupuestal, se generó un detrimento. Tome, ahí está. Y no estoy hablando propiamente de temas de corrupción, sino simplemente de mala administración. Administra mal la plata. Entonces, si administra mal el recurso del Estado, el Estado no pierde. Tengan presente eso. Entonces, el Estado le inicia el proceso de responsabilidad fiscal y se tiene que pagar esa suma de dinero. Ese proceso es un proceso en el que uno ve que tiene a sus espaldas una responsabilidad por una gestión netamente administrativa. Reitero, vuelvo al ejemplo que les ponía ahorita. ¿Cómo era el proceso? El proceso era, las EPS mandan a cobrar la prestación del servicio que hicieron, eso lo revisa una persona técnica, da el visto bueno, eso pasa a una auditoría, dan el visto bueno, y luego de esos vistos buenos pasa a al director o a la directora de salud, quien valida de que se hicieron esos filtros y que hay que pagar el dinero. Eso pasa a la Secretaría de Salud paga y después vienen y dicen, venga, ustedes pagaron por estas personas que estaban muertas. Es decir, pagaron por gente que ni siquiera le prestaban el servicio. ¿Cuánta plata pagaron? No sé, 100 millones. Inician el proceso y lo condenan a devolver esa plata al Estado. Y el Estado les inicia un proceso posterior que se llama un proceso de cobro coactivo, y el proceso de cobro coactivo es un proceso ejecutivo mediante el cual el Estado le cobra a ustedes el dinero que le den. Entonces, no es tampoco una cosa tan solo del sector privado en ese sentido. Y esto tiene, digamos que, un efecto colateral. Y es que si usted es condenado por responsabilidad fiscal, inmediatamente eso es causal para que lo investiguen por responsabilidad disciplinaria en la Procuraduría. O sea Profe, que, señor, el título ejecutivo para iniciar el cobro coactivo es la sentencia ejecutorial, después de que firme. no es una sentencia, es un acto administrativo. Bueno, el acto. Les voy a mostrar uno. Perdónenme, dejo de compartir esto y les comparto y les muestro uno para que se den cuenta de la cuestión. Es que es delicado. Uno a veces dice, uy, chévere yo llegar a ser, no sé, secretario de salud, a ser alcalde, pero lo que uno tiene encima de responsabilidades administrativas es bastante grande. Lo mismo ser administrador de una empresa o algo. Y por eso a veces yo les decía, uno tiene la discusión entre ser un cargo que, que solamente, ¿cómo se dice? Solamente mmm, tenga, les voy a mostrar dos diferentes, que solamente uno cumpla órdenes o un cargo que usted tenga dirección. Por ejemplo, el juez. El juez puede incurrir en un tema de responsabilidad fiscal, de responsabilidad disciplinaria. En eso no va a incurrir el oficial mayor, que es el que proyecta las sentencias, porque no tiene a cargo el manejo del despacho. Entonces eso es diferente. Les quiero mostrar dos casos. Uno por poquita plata y uno por mucha plata, para que ustedes se den cuenta de cómo es el tema. Es un tema, es un tema complejo.
o sea, no es un tema para que entonces uno diga, no, yo no me pongo a meterme en un cargo de esos, sino es un tema para que ustedes tengan claro que, que hay que saber ser un administrador para eso. Listo, acá les voy a mostrar. Entonces allá por lo menos María Lucía va a decir, uy, yo soy la que más sabe de derecho administrativo, y llega y la ponen a firmar un poco de facturas, papeles, órdenes de pago, y entrega el alma ahí y termina metida en cuantos procesos, y es verdad, o sea, pasa, y la gente peca por inocencia, porque es que uno no cree que eso sea así nomás de sencillo. Listo, ahí ya les estoy compartiendo y les muestro. ¿Cómo es el proceso, Harold? Pues, para que también conozcan, de pronto nos estamos desviando un poco, pero no importa. ¿El proceso qué implica? El proceso de responsabilidad fiscal es un proceso administrativo, lo adelanta la Contraloría. Entonces la Contraloría inicia una investigación preliminar. Luego de la investigación preliminar, la Contraloría hace una apertura del proceso, hay un auto de apertura. Después del auto de apertura, hay un auto de imputación. Y frente a ese acto de imputación, pues usted se defiende y luego hay un fallo. Y ese fallo tiene su recurso. Cuando ya todo queda en firme, ese acto administrativo, no es una sentencia, pasa a cobro coactivo. Y es que las entidades públicas tienen su área de cobro coactivo. Es decir, la entidad pública no tiene que ir a un proceso ejecutivo en la jurisdicción ordinaria, sino que internamente cobra eso por cobro coactivo. De la misma forma, por lo menos la gobernación tiene su oficina de cobro coactivo y paga el que no paga el predial, el que no paga el impuesto del vehículo, lo pasan a cobro coactivo de una vez. Y allá es como un ejecutivo y le embargan, le hacen todo lo mismo que un proceso ejecutivo. Entonces les muestro acá. Son diferentes procesos. Por ejemplo, Contraloría, hallazgo, denuncia tal, proceso ordinario. Departamento del Tolima, cuantía, 73 millones de pesos. Entonces, por una mala administración, hay 73 millones de pesos que están embolatados. Responsables, hay un poco de presuntos responsables. Casi todos los que tienen cargos directivos allá. Están vinculados a ese proceso también las EPS y la aseguradora. Y al final hacen la apertura. Entonces dicen, abren la apertura, perdón, es un acto administrativo, ordena la apertura del proceso ordinario de responsabilidad en contra de por esto y esto. Ahí está. Este es otro, pero este ya es el fallo. Se llama fallo, pero es un acto administrativo. Incluso, si uno quiere, agota la vía gubernativa del recurso de reposición o apelación, dependiendo del que proceda, y luego va al contencioso en nulidad de restablecimiento del derecho. Entonces acá, lo mismo, tal, final, fin. Resuelve. Fallar con responsabilidad por 12 millones a fulanita y fulanita. Acá. O sea, páguenle al Estado. Segundo, declarar como terceros civilmente responsables a una aseguradora. Cuarto, notificar personalmente. Quinto, bueno, séptimo, publicar eso tiene un tema de antecedentes fiscales y luego pasar a cobro coactivo. Entonces, es un tema serio, reitero. Es un tema de que no solamente es que yo creo que todas las clases voy a darles el mismo cirilí y voy a decirles lo mismo, pero reitero, no es solamente ser un abogado técnico y saber de derecho, sino que usted tiene que ser una persona que tenga manejo gerencial de las cosas, porque cuando usted llegue y tenga que dirigir un equipo de trabajo, así sea de 3, 4 personas, usted responde por lo que haga el equipo de trabajo. Y si el equipo de trabajo falla, usted como cabeza responsable responde. Y vea las responsabilidades que tiene, responsabilidades fiscales, responsabilidades disciplinarias y demás en ese evento. Termina comprometido su patrimonio
Y uno pensaría que no. Por eso tomé lo que decía Gabriela en ese sentido, porque uno pensaría que no, pues es que uno como que se pellizca un poco más cuando es su buffet, su patrimonio, usted mismo tiene que pagar a los empleados, pero no, acá también usted tiene que responder por todo eso, en ese caso. Y les decía que esto tenía un coletazo o tenía un efecto, y es que tener responsabilidad fiscal implica tener responsabilidad ante la Procuraduría General de la Nación. O sea, inmediatamente también lo conducen a la Procuraduría, y al conducirlo a la Procuraduría, lo investigan y lo pueden sancionar disciplinariamente. La sanción de la Contraloría es una sanción económica, que realmente no es una sanción, sino es una indemnización que usted tiene que pagar al Estado. Y queda inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta que no pague. Entonces, si a usted, digamos, lo condenan a pagarle 100 millones de pesos al Estado, tiene que pagarlos para poder volver a ser funcionario del Estado o contratista del Estado. Y adicional a eso, lo investigan por la Procuraduría, y la Procuraduría lo puede inhabilitar para ejercer cargos públicos. Termina uno metido en todo un asunto en el cual no le va a servir a usted haber sido el mejor abogado, porque fue un pésimo administrador en ese sentido. Y tampoco para llegar a un cargo de eso se necesita ser ya una persona de 50 años. Yo conozco gente que tiene 30, vuelvo y pongo el ejemplo, no lo conozco, sino que he visto, pero ustedes ven el gerente del Hospital Federico Lleras, es un abogado y tiene por ahí 35 años. Entonces, pero la responsabilidad que debe asumir él como administrador es fuertísima, porque el Federico Lleras es una entidad pública, maneja recursos del Estado, tiene a sus cuestas todo ese tipo de responsabilidades. Es más, puede que ni siquiera incurran fallas que falten a la ética del abogado, pero sí fallas que son castigadas desde el punto de vista como administrador. Hay responsabilidades también como empleador. Ahí sí de pronto si usted no cumple con el pago de la nómina, tiene responsabilidades. Temas de acoso laboral, que eso es sumamente complejo también hoy en día. Entonces ustedes lo nombran juez y después terminan denunciándolo por acoso laboral. ¿Por qué? Pues porque tampoco usted sabe manejar a sus empleados. No es fácil, es una de las cosas más complejas manejar un equipo de trabajo. Trabajar en X lugar, por lo menos en la rama judicial, llegar a ser juez en un juzgado donde los empleados llevan 15 años haciendo las cosas como ellos quieren, y usted llega como juez a cambiarles todo, es una cosa sumamente difícil en ese caso. Entonces, ¿qué puede terminar? Que usted tenga responsabilidades como empleador, y como empleador la responsabilidad también puede ser disciplinaria, porque también lo pueden llevar a la Procuraduría, o puede tener responsabilidad disciplinaria interna. Las entidades públicas, por ejemplo, suelen tener algo que se llama control interno disciplinario, y allá usted termina metido en ese evento. Lo mismo, sabe mucho de derecho, pero no sabe dirigir a 4 personas, no sabe qué es, o dirigir un equipo de trabajo, entonces nada que hacer en ese sentido. Es complejo. A veces es mucho más sencillo una zona de confort de ser un empleado que después usted tener a cargo a otras personas. Lo hablaba, por ejemplo, con una compañera que recién asumió un cargo hace poco. No es un cargo así que uno diga el que cargo, pero tiene 5 personas a su cargo. Entonces, ¿qué sucede? Antes ella era una más del equipo de trabajo, ahora ella es la jefe de ellos. Entonces ahora, suena algo muy, muy coloquial, pero ahora ella es la mala, la que se creció, la que no sé qué, pero es que ya cuando usted es el que dirige el equipo de trabajo, usted tiene que exigirles, tiene que apretarlos un poco, usted ya responde por lo que hace todo el equipo de trabajo. A mí antes, si el equipo de trabajo éramos 6, y el equipo de trabajo era, bueno, no, X personas, y digamos, si en mi equipo de trabajo estaba Juana, y Juana llegaba tarde, Juana no hacía, a mí no me interesaba, pero porque yo no respondía por el trabajo de Juana. Cada uno responde por su trabajo. Pero cuando yo estoy a cargo del equipo de trabajo y Juana no funciona, pues Juana me descuadra por todo lo que yo respondo. Entonces, reitero,
se requiere también una responsabilidad como empleador en ese caso. Lógicamente puede haber responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial es una responsabilidad que tiene la misma estructura de la responsabilidad fiscal, pero es la responsabilidad que implica indemnizar daños. Si de aquí a mañana se causa un daño, usted tiene que responder por ese daño. Esa responsabilidad se le puede dar a cualquier persona, pero generalmente es una responsabilidad que deriva de incumplimientos contractuales, una responsabilidad que deriva también por delegar funciones y cosas así. Entonces eso se da en ese caso. Pero peor aún, Salma se fue, participó, igual nunca puso cuidado en la clase porque estaba pegada al celular. Pero frente a lo que decía Salma, peor aún, hay una responsabilidad patrimonial derivada de algo que se llama la acción de repetición. ¿Alguien sabe qué es la acción de repetición? ¿O no? Señor, ¿Ya se les olvidó todo lo que vieron en administrativo? profe, la acción de repetición es cuando yo como servidor público ocasiono daños que perjudican económicamente al Estado y después el Estado con su administración vienen a cobrarme ese dinero a mí mismo. Ok, entonces Es vean decir, que que se repite contra el funcionario. Sí. Pues es como la eh, eh, facultad que tiene el Estado hacia los funcionarios públicos, pues como de sancionarlos. ok, pero vean que acá hay dos cosas diferentes. La responsabilidad fiscal es una responsabilidad patrimonial en que el Estado me cobra a mí por yo no haber hecho una adecuada administración y haber generado ¿cómo se llama? Una afectación al patrimonio del Estado. O sea, por una mala administración. Pero también hay ocasiones en las que yo puedo ocasionar un daño como funcionario público, demandan en acción de reparación directa al Estado, declaran culpable al Estado, el Estado tiene que indemnizar y luego el Estado, vuelvo y les digo, el Estado no es buena gente, como de pronto lo pensaba Salma Gabriela. El Estado no es que, porque uno piensa que si yo estoy en el Estado, pues el Estado cumple, no, el Estado se la cobra a usted. Entonces el Estado ¿qué hace? Inmediatamente indemniza, inicia una acción de repetición contra usted para que ahora usted le pague al Estado. Entonces la responsabilidad está ahí latente, o sea, la responsabilidad no está como rueda suelta en ese sentido. Y lo peor es que uno puede llegar a responder solito por cosas que pasan en su equipo de trabajo, que es lo que yo les digo que como chocante en ese sentido, en ese ámbito, en ese punto. Entonces no es algo tan sencillo simplemente como decir que no necesito, o sea, que solamente debo ejercer el derecho y si estoy en el sector privado o en el sector público, no. Y hay una responsabilidad bien importante en la que uno también puede incurrir como administrador, tanto del sector público como del sector privado, y es la responsabilidad de naturaleza penal. Entonces uno cree que uno solamente asoma las narices por allá en los juzgados penales o en la fiscalía por el hecho ¿cómo se dice? Por el hecho de matar a alguien, por el hecho de un hurto, de una estafa, cosas así. Pero no es así. Uno puede llegar a esas instancias por inadecuadamente cumplir con algunas labores como administrador. Y eso también es bastante fuerte porque esa responsabilidad pues es dura, pues nadie quiere tener una responsabilidad penal encima. Entonces en ese sentido hay diferentes delitos que le pueden aplicar a uno por el hecho de ser abogado, pero también por el hecho de ser uno, ¿cómo se dice esto? Administrador. Se conjugan las dos cosas en ese sentido. Y pues ya les voy a mostrar varios artículos del Código Penal en el que ustedes pueden ver marcadas esas responsabilidades y no son propiamente responsabilidades tan bobas que uno cree, sino son cosas serias.
en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ¿en qué delito puede incurrir un administrador? En todos los delitos habidos y por haber, especialmente. O sea, todos podemos matar, todos podemos robar, lo que sea. Pero hay unos que especialmente están relacionados con los administradores. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, todos los que tienen que ver con temas relacionados con manejo de patrimonio pueden llegar a dar lugar a delitos como por ejemplo lo que es el cohecho, la concusión y esos delitos que van más que todo como del sector público. Pero vean por lo menos un delito tan simple en el que uno puede verse metido como administrador. Les voy a copiar acá. Ahí les va a salir. Sí. Utilización, esos artículos son del Código Penal. Utilización indebida de información privilegiada. Vean, el que como empleado, asesor, directivo, miembro de una junta o órgano de administración, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información, de 1 a 3 años de prisión y tanta multa. Entonces uno dice, es algo a lo que uno está expuesto muy fácil, porque entre más cargo usted tiene, más información privilegiada obtiene. Y mire lo que dice acá, en la misma pena incurre el que utilice la información por razón de su profesión o oficio para obtener para sí o para un tercero provecho mediante negociación de determinada acción, valor, etcétera, etcétera. Entonces ustedes también van a estar muy tentados a que cuando entran a ciertas entidades tienen cierta información y esa información puede ser objeto de uso externo. Y no, ustedes nunca saben quién lo hace de una forma muy, muy tonta, pero quién se enamore de ustedes, no en el sentido de enamorarse como uno cree, sino quién se enamora de ustedes para quererlos meter en un problema. Y es que para uno estar metido en un problema de eso, necesitas que alguien lo quiera meter a uno en el problema, que alguien se enamore de uno, como dicen coloquialmente. Y van y le colocan la denuncia por manejo de información privilegiada, etcétera, etcétera, y ahí no tiene ese inconveniente. Todos los delitos que están derivados, por ejemplo, de falsedades de documentos, entran también acá a jugar, especialmente por el rol de administrador. Cuando usted tiene un rol administrativo, están artículos 286 y siguientes del Código Penal, puede implicar cualquier cantidad de delitos con falsedad de documentos. Porque es que quien está a cargo de esa documentación, especialmente quien está a la cabeza o quien firma. Entonces es muy posible, por ejemplo, cuando usted ya tiene un cargo directivo, un cargo administrativo, reitero, cuando usted tiene un cargo directivo no es que sea el presidente de la República, un cargo directivo puede ser un cargo de 4 millones de pesos mensuales. Entonces, con un cargo de esos, a usted le pasan tanta documentación para firmar, tantas cosas, que usted, por no tener un adecuado control de todo, puede incurrir en documentos relacionados con eso. Les decía que, por ejemplo, el peculado, la confusión, el cohecho, todo eso puede ser un tema relacionado con problemas como administración. Hay un delito que es directamente relacionado con su rol como administrador y quiero que lo resaltemos también acá, y es lo que tiene que ver con la celebración indebida de contratos. Entonces, generalmente los que más están expuestos a eso son los de los entes territoriales, alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, y ellos generalmente son los que pueden estar inmersos en este tipo de delitos como administrador. Sí, perdón que ponga como ejemplo a cualquiera. Si Julio César es el abogado junior de allá, él no tiene ese problema. Pero si Julio César es el secretario de planeación, es el que firma el contrato X, y ese contrato se firmó indebidamente o se celebró de forma indebida, incurre en una sanción, incluso de naturaleza penal. Es por lo que más persiguen en los entes territoriales, a los funcionarios públicos, en ese caso.
y es donde más fácil caen. ¿Por qué? Un tema administrativo en ese evento. Bueno, hay delitos como el prevaricato, pero pues el prevaricato no es propiamente lo que quiero señalar acá, pero sí hay otro que me interesa y es, por ejemplo, este delito, que yo no sé si ustedes lo conocían. ¿Todos tienen claro qué es la infidelidad? Sí, ¿cierto? Sí. Ok. Pues hay un delito que se llama infidelidad. Y se llama infidelidad ¿a qué? A los deberes profesionales. ¿Qué dice ese delito? El apoderado o mandatario que en un asunto judicial o administrativo por cualquier medio fraudulento perjudique la gestión que se le hubiera confiado o que en su mismo diferentes asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles, incurrirá en prisión, etcétera. Es decir, por no estar para un solo lado en la gestión que uno adelanta, especialmente como abogado. Eso dirá uno, ¿qué relación puede tener eso con un rol administrador? Puede tener mucha relación y especialmente porque a veces cuando usted es administrador, lo que tienen que velar es, o sea, ustedes están en octavo, recién vienen de ver penal, ¿no? La gran mayoría. Entonces miremos la tipicidad y miremos el verbo rector y los sujetos. Entonces acá dice, ¿cuál es el sujeto activo de esta acción? Ustedes que son penalistas y aprendieron a desbaratar esos tipos penales. ¿El sujeto activo de esto quién es? El El apoderado. apoderado. O mandatario, listo. ¿Qué es un apoderado? ¿Qué es un mandatario? Una especie de representante o algo así. Ok. Entonces acá dice que en un asunto judicial o administrativo. Cuando me dicen un asunto judicial, yo pensaría que es en un proceso judicial. Cuando me dice administrativo, es un cajón muy grande donde entran muchas cosas. Pero entonces si me dicen el apoderado, yo pensaría que un apoderado es un abogado el que le doy un poder en un proceso judicial. Pero cuando me dicen mandatario también, lo que sucede es que el administrador es un mandatario. El representante legal de una empresa es un mandatario. ¿Que representa los intereses de quién? De la empresa. Y el rol de mandatario es un rol que encaja mucho en todos esos aspectos, lo cual hace que el sujeto activo de este tipo penal puedan ser muchas personas. Y generalmente son abogados que están desarrollando actividades gerenciales o administrativas. No está restringido al carácter de apoderamiento de procesos judiciales. Entonces, en ese sentido, a lo que voy es que tenemos esa responsabilidad encima y es una responsabilidad por un rol netamente como administrador, en ese caso. Y creo que la conducta que se castiga acá, que como dicen coloquialmente, que yo patee con las dos piernas, que yo defienda los intereses del uno y del otro y no esté de un solo lado. Es decir, que me esté beneficiando de ambas partes, que yo esté de alguna manera haciendo una gestión, pero también actuando en contra de quien estoy gestionando. Entonces uno podría decir desde el punto de vista ético, por ejemplo, el semestre pasado, ética, Nicolás veía ética conmigo y me decía que eso era pura mentira, que uno nunca va a ser ético, pero el tema es que no ser ético en ese sentido tiene una consecuencia penal incluso que es bastante compleja en ese evento. ¿Estoy claros ahí o hay dudas con eso? Claro, ¿Estoy claro? Ok. Y pues los abogados tenemos una responsabilidad ética o disciplinaria que a esa no me voy a referir porque para eso ustedes ven una materia que se llama ética del abogado, que es todo lo que tiene que ver con el código de ética del abogado y las conductas, que allá se castigan también conductas de carácter administrativo, pero por lo general las conductas que allá sí se castigan es más por el comportamiento como abogado, en ese sentido. Lo que yo quiero que vean con todo esto es que esa responsabilidad, ojo, puede que sí, pero todas esas responsabilidades puede que no provengan
porque usted nunca se aprendió de memoria qué es una sesión testada, una sucesión intestada, o porque usted nunca entendió la diferencia entre, no sé, capacidad de goce, capacidad de ejercicio o esas cosas, sino que estas responsabilidades vienen es por usted no ser un buen administrador. Y pues uno como abogado no se forma para ser un buen administrador, pero como abogado tiene que ser un buen administrador. Es lo, como lo paradójico en ese sentido. Listo, está. Yo creo que podemos hacer un break en ese momento. Son las 3:15. Si quieren, hagamos un break más corto y acabamos mucho antes. Entonces son las 3:15, 3:30, 15 minutos y acabamos yo creo que por tarde a las 4:30, por muy tarde, yo creo que incluso antes. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en 15 minutos.
Listo. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Listo, estamos de vuelta. Yo creo que por el tema que estábamos viendo, finalmente me salté el tema que iba a hablar hoy, metí ese tema, entonces voy a terminar de hablar del tema de la responsabilidad de los abogados. Reitero, la responsabilidad que quiero enfocar más desde el punto de vista de su función gerencial, en ese caso. Profe, una Bien. pregunta, ¿por qué los compañeros activan la cámara? ¿Es que eso da nota extra? Eh, no, pues porque es un tema de empatía con los profesores. Usted no sabe qué es lo complejo de uno estar acá, acá hablándole a un computador. Llevar uno casi un año, ya estamos una semana de marzo, ¿no? De un año uno hablándole a un computador. Entonces es complicado. Es un tema más de empatía con los profesores. Pero pues si usted quiere seguir durmiendo y no compartirla, no hay problema. Uy, No. profe, pero usted siempre me tiene en ese concepto, ¿no? Entonces no hay inconveniente, Mateo. Una cosa, eso sí lo voy a decir, y es algo que no podemos negar. Eso no da nota extra, pero con todas las materias, eso genera empatía. Entonces es algo que de aquí a mañana a ustedes los profesores de pronto no les van a dar una nota extra como decir es que el que prenda la cámara le doy tanto, pero los profesores de pronto sí tienen en cuenta eso como algo recíproco. Es algo ahí, pero pues no es algo obligatorio. No es algo obligatorio, debería ser obligatorio, pero no es obligatorio por políticas de la universidad. Entonces es algo que va de esa manera. Pero bueno, entonces, perdón, vuelvo y les comparto presentación y seguimos con el tema. Ahí en ese caso. Entonces, estábamos hablando, bueno, nos metimos en ese tema, reitero que íbamos a hablar de un tema distinto hoy, pero nos metimos de una vez por lo que mencionaba Gabriela, y es que ella decía como que, y lo que hablaba también Francisco, y es que uno ve que como que cuando yo estoy adelantando mi propio emprendimiento, mi propio proyecto, yo cuido muy bien que las cosas funcionen, presupuesto muy bien y todo. Y pareciera que cuando yo soy empleado no, pero les decía, de lo que estamos revisando, la responsabilidad que se puede tener es mucho más fuerte. O sea, es más, yo creo que tiene menos responsabilidad uno teniendo su bufete de abogados y su oficina que estando en el sector público, porque ya vimos en el sector público toda la cantidad de responsabilidades que podemos llegar a tener. Independiente de eso, la idea es que ustedes de aquí a mañana se desempeñen en lo que quieran, pero que tengan claro que tienen que tener mucha visión gerencial en ese sentido. Y eso lo acompaño especialmente con lo siguiente, y es que cuando hablamos de la responsabilidad que debe enfrentar un abogado, generalmente la responsabilidad que se enfrenta como abogado puede ser derivada de dos comportamientos. Un comportamiento voluntario, y es porque yo quiera, lo que ustedes llamarían en penal dolo, pero no me gusta llamarlo dolo acá, y es que ustedes conozcan lo que están haciendo y quieran el resultado. Entonces, en ese sentido, ahí puede haber una responsabilidad bastante clara. Pero por lo general, la responsabilidad gerencial, en ella se incurre por una conducta culpable. Y cuando hablamos de una conducta culpable, pues es importante analizar la, la estructura o lo que es la culpa. Porque pues ustedes tienen una visión de la culpa muy penalista, ¿no? Ustedes vieron culpa, dolo, culpa, preterintención. Pues vieron que el dolo es un tema que se mezcla un aspecto volitivo, cognitivo. La culpa es omitir un deber de cuidado. Y la preterintención es como ir más allá de un resultado querido, si mal no estoy.
de pronto me estoy equivocando. Acá la noción de culpa es un poco diferente, o es muy diferente, es mucho más amplia. Y esa noción de culpa es inherente al rol administrativo del abogado en cualquier campo. Y esa noción de culpa es la noción de culpa que nos trae prácticamente el Código Civil en su artículo 63, en ese evento, donde se hace la graduación entre lo que es culpa grave, culpa leve y culpa levísima, que eso es una graduación de culpa que se utiliza mucho. Por ejemplo, en materia de responsabilidad fiscal, la responsabilidad fiscal es una responsabilidad que suele darse solamente por actuar con dolo o con culpa grave. En la responsabilidad disciplinaria, algunas, ¿cómo se dice? Algunos comportamientos se califican como graves o leves. En la responsabilidad patrimonial, en general, esta diferenciación no aplica, sino cualquier tipo de responsabilidad le puede a uno aplicar. Entonces, es importante, como para cerrar todo esto que venimos hablando de la responsabilidad que puede tener un abogado administrador y tener claro cuáles son los grados de culpa y cómo se incurre en cualquiera de esos grados de culpa, en ese sentido. Entonces, ahí lo dice el artículo 63, no vamos a leer el artículo 63, sino lo vamos a mirar acá en ese caso. Simplemente lo que voy a agrandar acá es los títulos, ya que la culpa se llama grave, también se llama negligencia grave. O se llama culpa lata. Entonces cualquiera de los tres nombres es la misma de la que se está hablando acá en un primer momento. La leve se llama culpa leve, descuido leve o descuido ligero. Además los nombres son muy dicientes porque los nombres dan a entender muy fácilmente que lo que se castiga es no estar atento en lo que uno está haciendo. Vea que acá las faltas o la responsabilidad no es por saber más o saber menos, por haberse aprendido ¿cómo se dice? La teoría del delito, por no haber aprendido, por haberse aprendido ¿cómo se dice? Lo de working y toda esta vaina, no, sino acá el tema es diferente. Y la levísima se llama culpa levísima o descuido levísimo, en ese caso. Son las tres que están ahí. Les hago la pregunta. ¿Cuál de las tres, así nomás, creen ustedes que es la más compleja de las tres? La levísima, ¿no? ¿Por qué la levísima, Harold? No sé, pues se escucha como de mayor nivel. Ok. ¿Quién piensa algo diferente o similar? Yo creo que la grave, la negligencia grave, culpa. ¿Por qué, Juana? No sé, porque al contrario de lo que decía mi compañero, creo que esa es la de mayor nivel, la que, como la situación más crítica, preocupante, se podría decir, creo. Profe, pues yo pienso que cuando le otorgan a uno el cuidado de algo, donde se supone que, o sea, para mí la más grave es la levísima, porque si le dan a uno el cuidado de algo, es que no sé cómo explicarlo, pero era algo que tú nos decías, que si le dan a uno el cuidado de algo como tan mínimo, como tan normal en lo que uno debería, no o sea, no por, ¿cómo lo digo? No por, o sea, el caso es descuidarse en algo como tan mínimo, pues uno dice como, pues... Sí. Ok, listo. Pero ojo, les hago la pregunta porque es que si ustedes revisan eso, los nombres lo confunden a uno. Por eso es importante que lo expliquemos y por eso lo quiero explicar. Porque es que si de aquí a mañana usted tiene
una investigación, un proceso, por responsabilidad fiscal como administrador, por responsabilidad patrimonial, por responsabilidad disciplinaria, todos esos aspectos, esos grados de culpa vienen a jugar para que usted se pueda defender o para que fácilmente usted pueda ser declarado culpable. Si ustedes miran la responsabilidad penal, en la responsabilidad penal, el dolo es que yo quería hacer las cosas. La culpa es cometí un deber de cuidado, fui negligente, imprudente, imperito y cometí un deber de cuidado y causé el daño. Pero acá, en todo esto, hay una graduación de la culpa. Es decir, el concepto de culpa en general, desde lo que estamos viendo, implica lo mismo, que usted fue negligente, que usted fue imprudente, que usted fue imperito, pero lo que pasa es que acá puedo ser más o menos imprudente, más o menos perito, más o menos diligente. Y hay ahí un tema que complica todo. Expliquemos una por una y ahí lo vamos aclarando. Entonces, la culpa grave, también llamada culpa lata o negligencia grave, es cuando una persona no tiene el cuidado que hasta el más negligente hubiera tenido. Es decir, cuando yo no me comporto hasta como la persona más tonta en ese sentido. Es decir, que en la culpa grave a mí me están exigiendo que por lo menos me deba comportar como la persona más negligente en ese sentido. Voy a poner un ejemplo, como les digo, un ejemplo tonto, también absurdo, pero para que lo tengamos claro. Si usted administra lo que sea y usted hoy en día deja el dinero que se recaudó en el día encima de la vitrina donde entra todo el mundo y ese dinero se pierde, independiente del reproche a quien se lleve el dinero, hay un reproche hacia usted como administrador, porque hasta la persona más torpe o hasta la persona más negligente no deja el dinero donde cualquiera persona se lo debe llevar. Entonces, en ese sentido, usted actúa con una culpa grave. Es un actuar sumamente torpe, sumamente negligente en ese caso. Entonces, ahí es donde prácticamente es comportarse al menos como el más descuidado. ¿Qué es lo que hubiera hecho el más descuidado? Pues la plata no la deja a la vista de todo el mundo, en ese caso. La culpa leve, que está como la mitad, descuido leve o descuido ligero, señala que usted se comporte al menos como se comporta una persona del común, como una persona prudente. Ahí entra incluso la noción del buen padre de familia. ¿Qué hubiera hecho una persona común? Entonces, una persona común, de pronto, guarda el dinero y lo guarda, pero no solamente lo guarda, sino lo guarda bajo llave, en ese caso, para evitar que se lo lleven. Entonces, si a ustedes le están diciendo que su comportamiento tenía que ser un comportamiento que se mide o que se le hace responsable a través de lo que es la culpa leve, es que usted se comporta al menos como una persona normal, como una persona común. Ya no le aceptan comportarse al menos como la persona negligente. Y la culpa levísima, o lo que se llama como descuido levísimo, es mucho más severo porque a usted le exigen que se comporte como quién, como si hubiera comportado un profesional. O sea que usted tiene que tener un comportamiento mucho mayor. Y su comportamiento mucho mayor, ¿qué implicaría? Que, por ejemplo, en este caso, el dinero usted no lo guarde, sino, no sé, lo consigne, si lo vamos a mirar desde un punto de vista administrativo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Que el rol gerencial, el rol administrativo, es un rol que por lo general se mide por la culpa levísima. Y la culpa levísima, pese a que su nombre dice levísima y parece algo tranquilo, es la culpa que más exige, es la culpa que más le exige un comportamiento a una persona. Es decir, que si a usted le exigen comportarse como un profesional, pues usted tiene que hacer las cosas de una forma mucho más perfecta, en ese caso. Me explico con otro ejemplo.
en ese evento. Un ejemplo mucho más sencillo. Si yo le dejo a cuidar mi perro el fin de semana a mi vecina, puede que a ella solamente le exijan la culpa grave, o sea, que se comporta al menos como la persona más torpe cuidando un perro y responda solamente por eso. Pero si yo le dejo el perro a cuidar a una veterinaria, pues ellos como son profesionales, tienen que comportarse con un estándar mucho más alto, como un profesional. Y en ese sentido, ellos me responden eh, por culpa levísima. Me explico, en ese sentido también, al mismo ejemplo. En el caso de mi vecina, si mi vecina me cuida el perro y de pronto ella, en vez de darle purina al perro, le da pollo y el perro es alérgico al pollo y se muere, pues ella no responde por nada, porque su comportamiento fue un comportamiento que hubiera tenido cualquier persona. La persona más negligente le da comida a un perro, si se lo dejan a cuidar. Pero pues no tiene que ir su deber hasta allá de averiguar cuáles son de cuáles son, como se dice, las consecuencias de la comida que le va a dar. Pero si yo se lo dejo a un veterinario, el veterinario debería indagarme a mí qué comida normalmente come el perro, cuál es alérgico, cuáles no. Se le exige un estándar de comportamiento mucho mayor. Entonces, yo traigo ese ejemplo que estoy poniendo al ejemplo del abogado con un rol gerencial, y si a nosotros se nos exige un comportamiento de profesional, se nos exige o se nos castiga también incluso por culpa levísima. Y al exigirnos culpa levísima, implica que yo me deba comportar perfectamente. Y eso es bastante fuerte en ese caso. Entonces uno dice, venga, pero a mí, ¿por qué me van a exigir eso si yo no soy contador? Yo soy el gerente de la empresa, pero yo no soy contador. Pues lo que pasa es que el deber de un profesional para no incurrir en culpa levísima implica también el deber de asesorarse. Entonces, si usted no es contador, pues asesórese. O si no, cualquiera podría excusarse de responsabilidad en ese sentido. Ahí me pregunta Camila, que de esta manera entonces el nivel va de grave a levísima. Sí, o sea, ¿qué es lo que se podría decir? Que si a usted lo miden con la culpa levísima, usted se tiene que comportar con los 3 estándares. Es decir, se tiene que comportar como el más torpe, pero incluso como el más profesional, en ese sentido. Pero si a mí me exigen la culpa grave en mi comportamiento, hasta ahí yo llego. No sería responsable por no comportarme como un profesional. Entonces, como lo dice Camila, va de la grave hasta la levísima. ¿Cómo lo dimensionamos o cómo lo quiero dimensionar yo? Que entre más crece uno profesionalmente como abogado, más se acerca hacia el estándar de conducta de la culpa levísima. Entre menos, pues menos responsabilidad usted tiene, en ese caso. Menos cargo, menos responsabilidad. Por eso yo les he dicho desde la primera clase, que entre más queremos crecer como profesionales, más visión gerencial empresarial debemos tener y más responsabilidad tenemos. Por eso a veces muchas personas se quedan cómodas en su zona de confort, quietica, porque no tienen mayor problema, pero entre más responsabilidad. Entonces, si eso lo trasladamos a los procesos de responsabilidad, en los procesos de responsabilidad esto va a jugar mucho, porque se va a analizar cómo fue su comportamiento. Si usted se comportó siendo el representante legal de una empresa de una forma torpe, responde. Si se comportó de una forma normal, responde. Y si tampoco, porque tenía que comportarse como una persona totalmente profesional. Si se comportó de una forma totalmente profesional, sí se puede eximir de responsabilidad. Entonces eso exige que cuando usted tiene un cargo que tiene funciones directivas, gerenciales, su comportamiento debe ser un comportamiento totalmente profesional, no como abogado, sino como gerente. Pues vuelvo a ir a la misma cosa. Porque puede que usted se comporte muy bien como profesional, reitero, puede que usted tenga suficientemente claro los conceptos jurídicos, pero cuando llega a hacer la labor gerencial, se le escapa un tema de presupuesto y se
no digamos que se pierde un dinero en el sentido de que se lo roben, sino hay un detrimento patrimonial, pues eso es lo que le van a cobrar a usted carísimo en ese sentido. Entonces, eso va en torno a la graduación de la culpa. No sé si a Camila le queda claro lo que me estaba preguntando en el chat. ¿Sí, Camila? Sí, profe, claro, ya Vale. clarísimo. Y pues esto va relacionado con algo también, y es que entre más cargo tiene uno, más responsabilidad tiene, pero no solamente porque sea la responsabilidad de uno, sino porque uno responde por la culpa de otros. O sea que usted ya no debe preocuparse solamente por su comportamiento, sino por el comportamiento de los demás en ese evento. Y eso lo hace complejo. Me explico. Puede que a mí se me exija un comportamiento profesional y me castiguen si incurro en culpa grave, en culpa levísima. Y puede que a mi equipo de trabajo a algunos se les castiga por culpa leve y a otros por culpa grave. Pero si alguno de mi equipo de trabajo incurre en ese tipo de culpa y yo estoy a cargo de él y respondo por las cosas de él y debo supervisarlo de él, así su comportamiento sea menos exigente, mi comportamiento de supervisión debe ser mucho mayor. Entonces eso es bien complejo. Les pongo un ejemplo. En un juzgado, el oficial mayor proyecta las sentencias. Pero ¿quién es el que firma? El que firma es el juez. Entonces en ese evento puede que la responsabilidad es para el juez es el que responde. Y si el oficial mayor incurre en una falta de pronto en eso, el juez firma lo que hizo el oficial mayor y puede haber responsabilidad del juez. Entonces también hay responsabilidad por el actuar de otro. Y si lo miramos desde el punto de vista jurídico, pues la responsabilidad también puede ser por desconocimientos jurídicos como tal, ahí en ese caso. Si, por ejemplo, el secretario de un juzgado tiene una falla en el manejo de las cuentas del juzgado, de los depósitos que se manejan en el juzgado, al expedir un título, el juez termina teniendo responsabilidad por eso. Entonces la responsabilidad es más grande, reitero, es mucho más grande. Y ahí en este esquema se ve, un oficial mayor tiene menos responsabilidad que la que tiene un juez. Y todos quieren llegar a ser juez. Entonces, de pronto, no estoy diciendo que no lo queramos, sino que tengamos claro que llegar allá implica administrar más cosas en ese sentido. ¿Estoy claro ahí con el tema de la graduación de la culpa o no? Sí, profe. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, en ese sentido, o sea, eh, metí ese tema para que tuviéramos claro eso y culmino esto de alguna forma señalando lo siguiente, y es que la estructura de un despacho judicial implica que uno no puede hacer absolutamente todo. No solamente un despacho judicial, sino de todo. Por ejemplo, no sé, voy a poner el ejemplo, ¿ustedes todavía tienen negocio allá, Harold, o la pandemia los acabó? Señor, no lo escuché completo. ¿Ustedes todavía tienen el negocio o la pandemia se los acabó? No el mismo, pero uno del lado. Ok. Nada más en un caso como esos. Si usted tiene un administrador, el administrador de pronto puede hacer más tareas, pero usted se empieza a dar cuenta que el administrador al mismo tiempo no puede estar atendiendo las mesas, recibiendo los pedidos, etcétera, etcétera. Entonces hay que delegar funciones, pero él tiene la carga de responder por eso. Entonces pongo un ejemplo así de sencillo y voy al ejemplo de un despacho judicial. El juez. El juez no puede estar en la baranda atendiendo a la gente y al mismo tiempo proyectando todo y al mismo tiempo controlando los términos de los procesos y eso, pues porque primero, no, ser multitareas se puede, pero estar omnipresente en todas las funciones al mismo tiempo es totalmente imposible. Entonces el juez, ¿qué tiene que hacer? Dentro de la estructura que tiene su despacho, hacer una distribución de funciones y de tareas, pero siempre teniendo en mente que va a responder por todo lo que haga su equipo de trabajo.
en ese caso. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace el juez? Pues determina que tal persona está al frente de la baranda, que se encargue de recibir los memoriales, que los memoriales ingresen a los procesos, pone al secretario a que controle los términos de los procesos, establece que un oficial mayor, por ejemplo, sea el que proyecte las acciones de tutela, otro oficial mayor que se encargue de los autos o las decisiones que no son sentencias, y él se reserva las sentencias o las sentencias también las comparte con alguna persona. Si ustedes se dan cuenta, el juez termina con una función muy pequeña y delegado casi todo el resto de funciones del juzgado, pero respondiendo por cada una de las decisiones que tiene el juzgado. Por ejemplo, la administración de los títulos en el juzgado. En un juzgado se manejan títulos. ¿Qué son los títulos de los juzgados? Cuando hay depósitos judiciales, cuando hay dineros, etc., el juzgado administra todos esos dineros en una cuenta y a medida que tiene que entregarlo, lo entrega a través de unos títulos, que son unos documentos con los cuales se cobran en la caja agraria, o en el banco agrario. Eso se tiene que manejar y controlar. Entonces, en ese sentido, la estructura es una estructura que implica un manejo netamente gerencial en ese aspecto. Esa estructura va ligada a la responsabilidad y esas estructuras pueden ser normalmente jerárquicas o pueden estar bajo un modelo jerárquico. ¿Qué implica un modelo jerárquico? Un modelo jerárquico implica que entre más cargo, más responsable es la función que se le atribuye o de mayor responsabilidad. O implica que hayan niveles de delegación y de supervisión en las funciones. Entonces yo delego funciones, pero también delego al mismo tiempo en X persona, pongamos nuevamente el ejemplo del juzgado, delego en el secretario, que el secretario también se encargue de ayudarme a controlar ciertas cosas. Y así en ese sentido. Esos modelos jerárquicos, por lo general, son modelos verticales, no son modelos horizontales. Los modelos horizontales generalmente funcionan cuando uno tiene una función, cuando no hay funciones de liderazgo ni de dirección, sino cuando son netamente funciones de cumplir tareas. Entonces todos estamos al mismo nivel y todos hacemos lo mismo, no hay ningún problema. Pero en los modelos jerárquicos verticales son los más comunes en ese evento. Yo les decía, si ustedes ven en un juzgado, jerárquicamente está el juez en la cabeza, debajo del juez está el oficial mayor, el secretario, luego van los oficiales mayores, luego los oficiales mayores van los citadores y los escribientes. Y esa es como la jerarquía que se maneja. Entonces muchas veces incluso el juez no se entiende directamente con los citadores o los escribientes, sino quien los controla a ellos puede ser el secretario. Eso depende también del tamaño del juzgado. Hay juzgados en los que solamente hay 2 empleados, hay juzgados en los que pueden haber 7, 8 empleados. Entonces depende de eso. Lo que les decía de una notaría. En una notaría, por ejemplo, el notario no va a estar controlando si la persona que atiende la ventanilla llegó a tiempo, llegó temprano, llegó tarde, si el que coloca los sellos está sentado chateando, nada, sino que él tiene que delegar esas funciones. Pero el hecho de que las delegue no implica que sea ajeno a la responsabilidad que se dé en ellas y todo derivado de algo que se denomina la culpa in eligendo y la culpa in vigilando. Entonces la culpa in eligendo, eso lo quiero llevar de la mano allá, la culpa in eligendo y la culpa in vigilando generalmente está más asociada a los cargos directivos y va más asociada hacia cuando a uno se le sugiere o se le exige actuar bajo un estándar de conducta que se castiga con la culpa levísima. ¿Qué es la culpa en el yendo y qué es la culpa en vigilando? La culpa en el yendo es cuando usted responde por elegir inadecuadamente a las personas que están a su cargo. Y la culpa en vigilando es cuando usted responde por no vigilar adecuadamente las labores de quienes están a su cargo. Conclusión de lo que estoy señalando. La responsabilidad es bastante grande, bastante fuerte. Y poder controlar todo lo que pasa, pues no es tan fácil, no es tan sencillo, es bastante complicado.
Entonces, en ese sentido, es que es importante comprender, ya la repito, Camila, es importante comprender la estructura de cómo funciona esto y las responsabilidades que se queden dentro de esa estructura. Es culpa in eligiendo y culpa in vigilando. Se las voy a escribir acá en el chat. Ya les escribo acá. Culpa in eligiendo, in vigilando. ¿Qué significa eso? Culpa, reitero, por elegir inadecuadamente su equipo de trabajo y culpa por vigilar inadecuadamente su trabajo. A ustedes les va a pasar de aquí a mañana. Voy a poner un ejemplo, de pronto me disculpan que los coja a ustedes de ejemplo. Pero resulta que Juana y yo fuimos súper amigos durante toda la universidad. Y Juana la nombran de juez. Y Juana, pese a que sabe que yo soy un pésimo trabajador, que soy vago, que soy irresponsable, por amistad me nombra en un cargo provisional en su juzgado. Pues me dice, venga, trabaja acá, yo la ayudo y trabaje. Pero si de aquí a mañana yo cometo alguna irresponsabilidad que genere una responsabilidad, Juana tiene que responder por haberme elegido a mí y por haber hecho una mala elección en ese caso. Entonces vean que el castigo es bastante fuerte. Por eso de aquí a mañana, cuando ustedes tengan esos cargos, van a tener también el dolor de cabeza de volverse selectivos y decirle no a cualquier persona que por amistad quiera trabajar con ustedes, porque puede que yo fui súper amigo de Juana, que somos los mejores amigos y lo que sea, pero Juana es consciente de que meterme en su equipo de trabajo es un gran error. Entonces, en ese sentido, la culpa levísima que le implica comportarse como una profesional y un buen administrador, le implica hacer una buena elección y una buena vigilancia de su equipo de trabajo. Y en ese sentido es donde uno tiene que decir, lo siento, pero no me sirve. O llegar al punto, perdón, Diego, que decía, está haciendo Diego. No, profe, de lo que usted habla, que en el video también tocaron esos temas y que pues ahí se hablaba donde que muchas veces hay que dejar pasar las amistades y saber elegir los profesionales que estén con nosotros. Entonces era eso. Listo, gracias. Sí, exactamente, es que, reitero, o sea, empiezan a ver una visión diferente de cómo funcionan las cosas y no es que, por eso yo les hice una aclaración hace un rato y lo más normal es que cuando usted adquiere un nuevo cargo y un cargo de mayor jerarquía dentro de esos modelos de jerarquía verticales, quienes estaban a la par suya o quienes quieren llegar a ser parte de su equipo de trabajo van a empezar a señalar que usted es una persona que se creció, que está creída, que ya no sé qué, pero es que no comprenden la responsabilidad que usted tiene en ese cargo. Entonces, yo tengo como dueño de un buffet unos clientes y si me pongo a meter por amistad a X persona a ese buffet y esa persona yo sé que no es una persona productiva, que me va a aportar al buffet ni nada, sino se va a ver un problema, pues yo me estoy tirando al cliente. Y si me estoy tirando al cliente, pues estoy afectando el patrimonio del buffet y los ingresos, y también estoy afectando los dineros con los que va a pagar la nómina de los demás empleados. Y adicional a eso, entonces, los demás empleados van a decir, claro, es que Juana metió a Joan porque es amigo de él y ese es un vago y no hace nada y a nosotros nos tienen haciendo el trabajo de él. Y eso se vuelve una burbuja tan compleja que tiene varios coletazos, no solamente en tema de responsabilidad, sino también en tema de ambiente laboral y demás. Por ejemplo, les va a pasar a ustedes y se van a acordar de mí y se van a volver selectivos en ese sentido. El juez no necesita generar ingresos para el juzgado, o sea, no está buscando ingresos patrimoniales porque no es un negocio, pero por lo menos el juez cumple con unas estadísticas y las estadísticas implica tener el juzgado al día, cumplir con tantos autos de sustantación, tantas sentencias, no estar congestionado en tanto.
Y si mete a una persona que no la ayuda ni la aporta, pues tiene que sacarla. Y eso es mortal. Incluso en la vida laboral ustedes van a empezar a dejar de ser amigos de quienes eran amigos, porque yo metí a Diego en mi equipo de trabajo, no me está produciendo y me tocó pasar por la vergüenza de decirle, Diego, lo he hecho. Chao, y voy a meter a otra persona. Pues eso va a ser mortal en una relación de amistad. Pero es que acá hay una visión gerencial, reitero. Entonces, de aquí a mañana el juez va a responder porque le toca cumplir con la estadística y allá yo no voy a ir a decir, no, qué pena, es que Diego, qué pecado, pobrecito, lo metí, tuvo una hija, entonces me dio pesar porque tiene una hija y tiene que responder y todo. No le importa, le importa que usted cumpla con la estadística, que cumpla con los objetivos, con las finalidades, y si usted elige mal su tipo de trabajo, lo siento mucho. Entonces, en ese sentido, el modelo jerárquico es un modelo que implica una visión netamente empresarial. Por eso hay personas que hay retorno a algo que yo les decía la vez pasada y que les mostraba, y era que uno tiene posiblemente dos caminos o dos funciones. Y una función va encaminada propiamente a dirigir y otra puede ir a cumplir órdenes. Y por eso a veces la más cómoda es cumplir órdenes. Hacer parte de un equipo de trabajo cumpliendo órdenes, porque a veces la de dirigir, no todo el mundo sabe dirigir. Y para dirigir, por eso toda la carreta que estamos hablando en esta clase, en este caso. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna observación o algo o sugerencia o no? Incluso, perdónenme que siga dando vueltas en el tema. Yo creo que ya les empezó a pasar a ustedes, a los que están en consultorio jurídico. Entonces, nombran de monitor a alguien y ustedes ya empiezan a decir, ahora es monitor, ahora se cree no sé qué, ahora tal, ahora me exige, ahora todo. Es el mismo esquema. Es porque usted ya como monitor tiene unas responsabilidades mayores como judicante y pues ya no puedo estar como, listo, Juana, qué chévere, esto, lo otro, sino, Juana, pues está incumpliendo con esto, está esto, y la consecuencia ¿cuál es? Me toca reportarlo, me toca hacer esto, y es complejo. Cuando usted le toca reportar en consultorio a alguien que es amigo, complejo, porque si usted le tapa, está arriesgando o sea, se está arriesgando es usted. Y es la misma esquema en lo que les estaba hablando ahorita desde el punto de vista administrativo para pues no incurrir en esos inconvenientes dentro de un modelo jerárquico como tal, en un modelo o una estructura de un despacho en ese sentido, en ese caso. Ok, les digo la verdad, yo creo que dejemos ahí. Estoy dando clases de la mañana y estoy en reuniones y estoy sumamente cansado ahí. Iba a seguir con un tema relacionado con la composición y la estructura jerárquica de los despachos, que eso era lo que íbamos a ver hoy, pero ahí me va a demorar bastante, entonces yo creo que lo vamos a dejar ahí. Les voy a mandar una actividad para esta semana por Google Forms. Me da pena con Camila, qué pena tan ocupada ponerla de pronto a ver algún video muy largo, pero pues es lo mínimo que debemos hacer. Y pues para que vean eso, y la finalidad es que la otra semana les voy a explicar, o la próxima clase, las estructuras de los despachos judiciales. Entonces vamos a ver la estructura de un juzgado, la estructura en una notaría, la estructura en la fiscalía, porque muchos me hablaron de la fiscalía, la estructura en un despacho, muchos me hablaron que querían ser parte de las fuerzas militares, entonces, listo, yo quiero ser oficial del ejército, capitán, subteniente, lo que sea, pero no saben cómo funciona la estructura jurídica dentro de las fuerzas militares. Vamos a mirar cómo funciona la estructura de un despacho judicial como un buffet. Vamos a mirar varios modelos de eso para que ustedes entiendan los roles que se cumplen y las cargas gerenciales administrativas y de responsabilidad que pueden tener los abogados ahí. En eso lo vamos a demorar harto para que ustedes comprendan cómo, y lo que yo le decía a Freddy la primera clase, que para llegar a ser fiscal, pues hay que pasar por varios cargos y de pronto uno dice, listo, yo quiero trabajar en la fiscalía,
Pero cuando a usted en la fiscalía lo ponen a sacar copias, a legajar, a todo eso, pues usted se da cuenta que ser abogado va a implicar también hacer muchas de esas gestiones en ese evento. Ok, toca escalar como lo dice Freddy, pero escalar a veces toca asumir funciones que a uno no le van a gustar en lo absoluto. Funciones que además uno nace montado en una nube que cree que soy el doctor, el abogado, y se va a dar cuenta que lo van a poner a que se le peguen las manos con los expedientes, y no estoy exagerando. Cuando en un juzgado le pongan toda cantidad de expedientes viejos, las manitas se le van a empezar a pelar, le va a empezar a dar alergias, cosas y todo, pero es así en ese evento. Listo, perfecto. Entonces yo creería que podemos dejar ahí y les Profe, envío la actividad. Cuénteme, Julio. no, Juan Pablo, profe, yo le puedo hacer una Bueno, pregunta ahorita cuando bueno. termine la sesión. Sí, cuénteme. Si quiere voy a Ahorita. dejar de grabar y ya. No, pero es de otro tema, profe. Listo.